Hola, muy buen día. Ya estamos en su programa semanal de Radical Es. Hola, queridos hermanos, amados hermanos. Agradecemos al Padre Eterno porque nos permite estar un día más aquí en su programa Radicales Extra. Mi nombre es Giovanni Córdoba, el hermano Giovanni Córdoba, y hoy es un día especial porque vamos a empezar con nuestros invitados que van a llegar hoy, que tenemos. Hoy me acompaña el hermano Abraham aquí en cabina. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermano Giovanni, por darme la oportunidad de estar un día más aquí platicando de Dios, y esperemos que sea de edificación para todos. Amén, gloria a Dios. Todavía no llega nuestro ingeniero en audio, Edwin, el hermano Edwin, pero esperemos pronto esté por acá. Y es un tema muy especial. A lo mejor esto se ha desarrollado mucho durante este tiempo. Mucha gente se ha separado, ha hecho esa separación, ha hecho un gran abismo. Los ha puesto en lados extremos, lo que es Dios y la ciencia. Pues la mayoría de las personas lo que han hecho es pues separarlos totalmente y tratar de ver cómo tratar de que estos se separan cada vez más las dos, tanto el Padre Eterno como el tema de la ciencia. Sin embargo, tenemos que entender que hay siempre una relación, y es que de verdad hay tanta gente, sobre todo los que están un poco en contra de Dios, que han decidido que la ciencia no tiene nada que ver con Dios. Eso nos lo han enseñado. Una mala doctrina también nos ha enseñado, lamentablemente, que hay que separar a Dios de la ciencia, no tiene nada que ver. Sin embargo, hoy en día, con los estudiosos de la Biblia, con la gente sabia que Dios ha puesto, han llegado a poder relacionar lo que es la ciencia con Dios. ¿Y cómo Dios puede explicar la ciencia? Aunque la ciencia no pueda explicar lo que es nuestro Padre Eterno o nuestro Dios. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos de nuestro Señor si podemos entender tantas cosas, tantos secretos que están escritos en la Biblia, que están transmitidos, que están guardados ahí, que la gente por ignorancia, que la gente por no pedir ese discernimiento al Espíritu, han, han, han dicho que son pues que no entienden el porqué de las cosas? ¿Qué piensa, hermano Abraham, de toda esta situación? Mira que conforme yo estuve, ahora sí que teniendo más experiencia, tanto laboral como en lo laboral como en lo espiritual, llegué a conocer personas que terminaban la universidad, pero ellos cuando entraron, obviamente pues conocían de Dios y tenían poco conocimiento. No sé, no es conciencia cierta cuánto porcentaje podían tener de conocimiento, pero conforme iban pasando los semestres o llegaron a terminar la carrera que ellos estaban estudiando, pues salían ya incrédulos, ya salían que pues que ya no tenían un conocimiento de Dios, ya toda su experiencia ya lo estaban basando todo a la naturaleza, a la ciencia, que pues ya no había alguien superior que había creado las cosas materiales o las cosas que estamos viendo. Entonces pues llega el grado donde hasta nuestra misma
nos gana la carne, ¿no? Nos lleva a ganar lo que es pues todo lo humano. Entonces, pues sí, muchas veces la ciencia hay veces que Separa a Dios, ¿no? separa a Dios del hombre. Entonces, hay partes de la Biblia donde pues dicen que es la ciencia la que hizo estos aspectos, ¿no? O estos milagros que anuncia la Biblia, ¿no? Queriéndola hacerla menos poderosa. Así es. Dice su palabra, dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y esto se marca muy bien entre nosotros porque realmente la falta de conocimiento, el querer instruirse, el querer desarrollar, el querer conocer más de la palabra, nos ha hecho un vacío en el que tenemos que separar la ciencia y Dios. Ya digo nuestro hermano Edwin, estamos hablando de Dios y la ciencia. Vamos a ver qué opinión tiene él acerca de este punto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto volvernos a saludar el día de hoy. Híjoles, no sean malitos. A ver, síganle entrando en el tema y ahorita yo voy agarrándole, porque no sé en qué se quedaron. ¿Qué tal? Y repito lo que ya dijeron. Ahí está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación con el ser humano? Pues se hace esta separación entre Dios y la ciencia es un extremo. Y como nos estaba platicando nuestro hermano Abraham, la realidad es que en las escuelas hacen esa separación ya más, lo marcan demasiado. Hay maestros que son totalmente ateos y ¿qué es lo que están mostrando? Es lo que están enseñando a sus alumnos. Y esto marca y está haciendo en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes, que tengan esa diferencia entre Dios y la ciencia. Qué difícil es ahora, porque hay gente que ha caído del cristianismo por seguir esos pensamientos donde la ciencia es separada de Dios. Lamentablemente hay gente que está preparada, ingenieros que son de bases cristianas, de familias cristianas, que cuando llegan a este grado de estudios de la universidad tienen que separarse totalmente de sus creencias y hacen esa separación. Y aunque a lo mejor muy por dentro mantienen la fe, aún ya en lo plano, ya cuando están trabajando, es cuando ya se están separando por completamente. Y es ahí donde se pierde el temor de Dios. ¿Sí o no? Es difícil para la gente. Sí, claro, porque, y más como dices en el ámbito laboral, cuando tú hablas acerca de Dios o de religión, actualmente ya es como muy costumbre creer que, si crees en religión es porque eres, pues, no tonto a lo mejor, pero como ignorante a veces lo llegan a ver. O sea, como, pues eso ya pasó, algo de religión, no. Y es bien fácil mofarse, es bien fácil muchas veces burlarse de los que creen, pero lo curioso está también en que, bueno, al menos yo me he dado cuenta que muchísimas personas de las mismas que se la pasan como según atacando o según burlándose de los que creemos, Sí. cuando tú les cuestionas cosas bien fáciles, no saben qué contestarte. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, los que verdaderamente atacan al cristianismo y en general las religiones porque ellos están convencidos de esto, que ese es un tema, y otros los que la atacan simplemente como por moda, como inclusive por sentirse superiores intelectualmente, que la mayoría de veces no tienen ni siquiera bases para atacar, porque en cuanto tú les cuestionas cositas, no saben ni qué contestarte. El problema es eso, ¿no? Que, como dice la palabra, por falta de conocimiento, y a veces hacen
que los cristianos tropiecen, este tipo de personas que a lo mejor se dedican a investigar poquito. Y fíjate que yo he visto algo muy triste porque me ha tocado ver a cristianos que dicen, no exactamente, ¿sí? Pero dicen, yo no tengo que convencerte de nada, no tengo que darte razón de nada. Si tú no quieres creer es tu problema. Y no, la realidad es que uno como cristiano dice que tenemos que estar completamente preparados para este tipo de respuestas, que tenemos que saber dar razón de la fe que hay en nosotros. Uno como cristiano debe de conocer y tener bien plantadas sus bases para que cuando lleguen y te cuestionen, saber qué contestar con contundencia. Porque también precisamente ahí está lo que, y es que es otra realidad también, que sí es cierto que muchas de estas personas que atacan son muy ignorantes en sus ataques, pero muchos cristianos también a veces somos muy ignorantes en nuestras defensas. Así es por eso que hay que estar bien preparados. Y hoy tenemos a un invitado especial, lo podemos presentar como ingeniero también. Él es pastor Víctor. Pero antes de que hagamos el enlace con el pastor Víctor, queremos que por favor nos manden mensajito a través del chat. El chat está totalmente en vivo, entonces podemos, cualquier mensaje lo podemos transmitir, cualquier duda, a lo mejor te ha surgido alguna duda por ahí, y no sabes qué situación tratar de cómo dar esa respuesta correcta, y a veces podemos contribuir nosotros alimentándonos, nosotros llenándonos, también compartiendo de la palabra. Es como nosotros vamos a empezar a transmitir todo esto. Entonces, pues hoy vamos a comenzar nuestra entrevista con el pastor Víctor. Estamos tratando de comunicarnos con él. Vamos a ver en cuánto tiempo nos puede responder el pastor. Estamos esperando su respuesta. Y pues seguimos. Ya tenemos en la línea al pastor Víctor. Saludos, pastor. Shalom. Hola, ¿sí nos escuchas bien? No sé. A ver, espérame. ¿Me escuchas bien? A ver, no, te estoy preguntando a ti que si me escuchas bien. Yo lo escucho bien. A ver, vamos a probar su audio. Nos puede... Bueno. Perfecto, ahí lo estamos escuchando. Excelente. ¿Cómo está, pastor? Bien, aquí en la cuarentena. Eso es una oportunidad que nos regala nuestro Padre Eterno para poder convivir con nuestra familia, ¿verdad? Amén. Hay que ver las cosas positivas de todo esto. Amén, gloria a Dios. Pastor, estamos hablando acerca de Dios y la ciencia. Estos dos temas del Padre Eterno y de la ciencia, que la gente o que el mundo ha tratado todo de separarlos por completo, de ponerlos en polos opuestos, cuando la ciencia no puede explicar a Dios. Sin embargo, hablábamos que en la misma palabra Dios sí puede explicar la ciencia, y hay mucha ciencia también en su palabra. Sí, claro. Hay muchas circunstancias científicas que pueden avalar no solamente la existencia de Dios. El tema es que aunque podamos nosotros darles todas las herramientas necesarias, si su convicción es no creer, no podemos hacer nada. Así es. Denos algunos ejemplos, pastor, en donde se muestra la ciencia con nuestro Dios. Pues bueno, por ejemplo, un ministro de alabanza podría decir que uno de los lenguajes importantes universales puede ser
la música, y pues, en cierta razón la música puede ser un lenguaje universal, ya que puede transmitir ciertas emociones, pero fuera de eso, las matemáticas es un lenguaje también universal, el cual puede entenderse en todos lados, en todo el universo. Entonces es una característica específica. Un ejemplo puedo decirles que si yo les digo cuánto es 2 por 2, ustedes me van a contestar 4, y si yo estuviera en China, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Y si yo estuviera en Marte, ¿cuánto es 2 por 2? Yo me imagino Es que la 4. misma valor. Si estuviera en Júpiter o en alguna otra parte de la galaxia, ¿cuánto es 2 por 2? Entonces es un lenguaje universal que no cambia, y esa es una característica especial de nuestro Señor. Entonces podemos entender que uno de los lenguajes más importantes para la creación son las matemáticas, ya que está constituido. Podemos nosotros, por ejemplo, ir y buscar Job 26:7, si lo tienen, si lo quieren buscar rápidamente. En Job 26:7 dice específicamente: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Este es un aspecto científico, porque en la antigüedad se creía que la tierra que era plana y que estaba sustentada por una tortuga y 4 elefantes en cada una de los puntos. Ese, digamos, era la visión medieval de cómo estaba constituida la tierra. No podían ellos concebir que la tierra era redonda y que cómo iba a estar sustentada, sobre qué bases estaba sustentada, ya que solamente conocían la gravedad y sabían que ellos podían solamente caminar a través de la tierra si la tierra estaba sustentada. Y después llegaron a pensar: ¿y cómo es que la tierra está sustentada? Y se crearon varias ideas. Una de ellas es la que ustedes pueden encontrar si lo googlean: 4 elefantes que están sosteniendo las esquinas de la tierra, que es plana, y sobre ellos y una tortuga sosteniendo a los 4 elefantes. Mas sin embargo, después de la carrera hacia el universo que impulsaron las grandes potencias de ese entonces, descubrió que la tierra, por supuesto, que no era plana. A través de Cristóbal Colón pudimos darnos cuenta que la tierra redonda, y más allá, después con los viajes espaciales pudimos darnos cuenta que la Tierra estaba suspendida en el infinito, en la nada. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que Job, si ustedes abren las escrituras, en Job 26:7 ya nos contaba de una Tierra que estaba suspendida absolutamente en la nada. Y que también ese es mismo Job un habla ejemplo. que la Tierra es redonda, no habla de una circunferencia. Sí, por supuesto, eso lo podemos encontrar también en Job, cuando cuando le pregunta a Satanás que dónde estaba, que él estaba tratando de circundar la tierra, o también en Isaías 22, donde dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Y sí? Entonces podemos ver que la Biblia ya hablaba de muchos hechos científicos antes de que los científicos lo descubrieran. Claro, estamos hablando de que descubrieron que la Tierra es circular, que empiezan a descubrirlo y a investigarlo a partir, como dices, de que la llegada de los españoles, que se dan cuenta que no es como que te vayas a caer. Estamos hablando del año 1492. 92, correcto. Y la Biblia en Job, que es de los libros más antiguos, ya lo mencionaba desde entonces, ¿no? Claro. Y entonces hablamos de que Sí, solamente nos faltó un poco más de estudio de la palabra. ¿Mande? Hablamos de que nos faltó más estudio, más discernimiento de la palabra, entenderla, meternos un poquito más al estudio. Sí. Yo recuerdo que el pastor me tocó asistir a una conferencia que hizo acerca de todo esto de Dios y la ciencia. Y entre algunas partes que recuerdo eran de que nosotros estamos compuestos, y esto lo mantiene la biología, lo mantiene la química, de los componentes que no sé si le gustaría explicarnos un poquito del chon. Del chon. ¿De qué?
Sí, claro. Bueno, esto, inclusive lo que les comentaba sobre las matemáticas, hay algo muy importante. Si ustedes van a Hebreos 11:3, por ahí podemos empezar esta parte de la constitución de los seres humanos. Ustedes se van a Hebreos 11:3 y ahí nos especifica, por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está estableciendo que la palabra de Dios fue la que constituyó todo el universo y que todos nosotros fuimos hechos a través de lo que no hemos visto. Nosotros teníamos solamente la vaga impresión de que nuestras células eran la parte más infinitesimal, o sea, la parte más pequeña que nos componía, hasta que después con los microscopios electrónicos nos dimos cuenta que existían todavía más allá pequeñas partículas llamadas moléculas, las cuales nos constituyen, y se generó todo eso lo recordarán todos los que estudiaron química, que se elaboró un mapa de los elementos naturales, se le llama tabla periódica de elementos, y esos elementos son moléculas, las cuales se forman a partir de estas moléculas empiezan a generar elementos más grandes como el carbono, como el oxígeno, el dióxido, el nitrógeno. ¿Y qué diferencia una molécula de otra? Bueno, la cantidad de electrones que giran alrededor del núcleo. Ahora, si nosotros partimos desde este punto y nos regresamos atrás en la creación, en Génesis, cuando es creado el hombre, en ese punto nosotros podemos ver que la tierra, que especifica la creación del hombre, dice que tomó polvo de la tierra. Amén. Y sopló y sopló aliento de vida a través de la nariz del hombre, y el hombre fue un ser viviente. ¿De qué está compuesto el ser humano? Pues de moléculas. ¿Cuáles son las moléculas más importantes de las cuales está compuesto el ser humano? El famoso chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 elementos, también hasta el zinc en menores proporciones, pero básicamente los elementos más importantes de los cuales están constituidos los seres humanos es lo que nos enseñaron en biología de la secundaria, que el famosísimo chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué es este elemento carbón? El elemento carbón es el elemento tierra. Si ustedes componen el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se darán cuenta que el carbono es un elemento tierra. El hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son 3 elementos que son gas. Sí. Otra recopilación histórica de este hecho, cuando formó al hombre, el hombre lo formó del polvo de la tierra. ¿Sabían ustedes que todo lo que constituye vida en esta tierra tiene como base el carbono? Si los árboles cuando son incinerados generan carbono. Amén. Sabemos que el carbón mineral y el carbón natural, que es a partir de los restos de los árboles. Todo elemento vivo en esta tierra, cuando es incinerado, genera carbón. Y el carbón es parte esencial de todo nuestro cuerpo. Es curioso que dentro de esto, nuestro elemento carbón, que es el común en la Tierra y de todo ser vivo, se le fue adicionado 3 elementos que son gases, que es el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y se dice que nuestro Padre Celestial es un ser, ya sea cualquier teología que manejen, trinitario, triunitario o tricotomía, son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es curioso que nuestro ser viene impregnado como parte mental, que sopló en nosotros aliento de vida, formó del carbono y sopló aire, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, 3, de la parte esencial de nuestro ser. Aparte que somos también un ser tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Entonces es algo muy interesante, que el sello característico del hombre es tener 3 gases, 3 aires en nuestra constitución, como si el soplo de vida hubiera sido 3 por 3 personas, y que nuestro ser
material sea el carbono que es extraído de la tierra y que todo ser vivo contiene. Independientemente, algo muy interesante que del carbono, que es el sello característico del hombre, que nosotros fuimos creados en el sexto día, y el número atómico del carbono, según la tabla periódica de elementos, es 6. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 6 electrones girando alrededor de su núcleo. Entonces, al parecer, como código de barras en nuestros seres viene impreso que fuimos creados el día 6. Amén. Gloria a Dios. Es impresionante todo lo que viene relacionado, todo lo que viene envuelto de la ciencia y cómo nuestro Dios ya lo tenía planeado desde antes, ya estaba todo planificado de tal forma que ahora podamos entender ciertas cosas que por falta de meternos a buscar en la palabra, por todos esos secretos que están aquí en la palabra no los hemos encontrado y a veces nos hemos pasado leyendo la palabra y no hemos tratado, no hemos pedido al Señor que nos dé esa sabiduría para poderla entender. Pastor, ¿y usted qué piensa de esta situación de jóvenes que ahorita están siendo pues separados, que jóvenes cristianos que cuando entran a una carrera, a estudiar una ingeniería o algún tipo de carrera que tenga que ver con ciencia, los estén pues muchos maestros aconsejando o llevando de la mano para que separen sus creencias de la fe de la escuela, de la ciencia? Pues es como comentaba, nadie puede hacer que una persona pueda creer en Dios cuando su convicción es no creer. Y también cuando alguien está creyendo fielmente en Dios, nadie puede hacer que tambalee su fe. Antes bien, pueden no tanto tambalear tu fe, sino básicamente pueden generar incógnitas y preguntas. Y esto todo es subjetivo. ¿A qué me refiero? A la objetividad cuando uno va entrando en cuestiones científicas y se va empapando sobre la ciencia. Luis Pasteur decía que poca ciencia aleja al hombre de Dios, pero que mucha ciencia acerca al hombre a Dios de nuevo. Amén. ¿Qué nos quiso decir con esto? Es un prominente cristiano, ustedes saben quién es Luis Pasteur, Sí. y si no, pues los invito a que lo googleen. ¿Qué nos quiso decir con esto? Que cuando solamente tienen ciertos elementos científicos que son aislados, se generan preguntas que son abstractas o que son subjetivas. Y entonces al generar estas preguntas, como no tenemos todo el panorama, creemos que no existe Dios, o decimos, si existiera Dios, ¿por qué estamos pasando tantas calamidades? Pero cuando tenemos mucha ciencia, y esa ciencia cada vez que la vemos, no solamente nos cuenta puntos, sino nos cuenta toda la línea completa, entonces estamos viendo la historia completa de principio a fin y nos podemos dar cuenta. Ustedes se pueden sentar a ver pacientemente una película que ya vieron, X película, la película que ustedes quieren, que de repente se sientan a verla y solamente ven un pedazo y luego se van a tomar agua o les llaman de la puerta, no le ponen pausa y sigue la película y regresan y solamente ven otro pedazo y se van y ven otro pedazo. Cuando ustedes terminan de ver la película y solamente vieron porciones, pudieron haber dicho, no, pues no me agradó, o no estuvo muy bien la película, o no le entendí. Así pero es. es porque vieron solamente abstracto. Cuando ustedes se sientan a ver la película completa, pueden tener una comprensión completamente diferente de la película. Esto sucede también cuando se meten a la universidad y solamente abarcan pequeños puntos sobre el conocimiento que les dicen los maestros, sobre todo los de filosofía o los ateos que ya son maestros y que están dando clases en las universidades. Solamente ven pequeños puntos de la ciencia y no ven la historia completa de principio a fin. De igual forma es aquel que lee la Biblia y solamente ve pequeños puntos a conveniencia sobre temas muy controversiales teológicos. Entonces no está viendo completamente la historia. Para poder entender a Dios necesitas tener una relación con Dios y
y te va mostrando. Una de las circunstancias por las cuales yo decidí empaparme más y encontrar más cosas científicas, y conforme me fui dando cuenta de las cosas científicas que habían en la Biblia, y eso me motivó a ver que probablemente solamente ver un pequeño conjunto, y hablando de matemáticas, un pequeño campo muestral de la ciencia, es posible que pudiéramos decir que no existe Dios, pero cuando nosotros vemos todos los puntos enlazados sobre el mismo tema de la ciencia, es cuando yo digo, wow, las maravillas que creó Dios y solamente para el hombre. Y estoy de acuerdo con David, cuando dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es algo tan asombroso ver toda la ciencia contenida. Y para terminar puedo dar este ejemplo. Friedrich Nietzsche, que es uno de los más reconocidos teístas de la historia, él decía que sin la presencia de Dios todo es permisible. Y uno pudiera decir, bueno, entonces esa frase es muy atea, y entonces hablando de que había una subyugación de la iglesia sobre el hombre, y él quería liberar al hombre del subyugo de la religión, escribió esta frase diciendo que en la existencia de Dios todo es permisible, diciéndoles libérense de las cadenas de la religión, de creer en Dios, y entonces todo van a poder hacer. Mas, sin embargo, yo puedo ocupar esta misma frase en estos tiempos y ocuparla tal cual, pero con un nuevo contexto. Si en la existencia de Dios es todo permisible, sí. Si Dios no existe en tu vida, todo te puede pasar. Cuando empiezan a quejarte de que por qué en Estados Unidos hay muertes en los colegios, y luego le echan la culpa a Dios. Si Dios existiera, no permitiría que personas fueran a balacear dentro de las escuelas. Y una mujer sabia contestó, bueno, pues es que Dios no lo permite, pero ustedes sacaron a Dios de las escuelas. Entonces, sin la existencia de Dios en las escuelas, todo es permisible. Todo es permisible. Sí, cierto, tienes razón, pastor. Ocupé la misma frase de este ateo en su propia contra. Todo es subjetivo. Y déjenme mostrarles otra parte de la subjetividad. Hay una frase, no recuerdo qué ateo la acuñó, que decía, ¿puede Dios crear una roca tan grande que ni él mismo la pueda mover? Esta es una controversia y una paradoja. La paradoja de esta palabra, de esta oración de los ateos, o de esta pregunta de los ateos, es que si este ateo, que si Dios no puede crear una roca tan grande, entonces no es omnipotente, porque no puede crear una roca tan grande. Y si sí puede crear una roca tan grande que no la puede cargar él, entonces tampoco es Dios, porque no puede cargar una roca tan grande. Ese es, digamos, la controversia, esa es, digamos, la paradoja. De cualquier forma que contestemos, si contestamos que sí la puede crear, si la crea, entonces no la puede cargar. Y si decimos que no la puede crear, entonces decimos que no tiene la capacidad de crear algo tan grande. Pero digamos, paradoja, si algún día algún ateo les hace esta pregunta, se puede contestar muy fácilmente, ya que la pregunta en sí es un objeto subjetivo. Sí. Y yo se los puedo mostrar de esta forma. Hablando de geometría, ahora entrándonos en el campo de la geometría. Defínanme ustedes, que están ahí, qué es un cuadrado, con sus propias palabras. Una figura geométrica con... Ajá, ¿qué más? Que tiene 4 vértices. Tiene 4 vértices, ajá. Mismos ángulos, ¿no? ¿Cómo? Mismos ángulos, ¿no? Misma distancia, ¿no? Ángulos de 90 grados. Exactamente, muy bien, exacto. Sí. Todos sus ángulos son a 90 grados, son equidistantes, tiene 4 uniones o vértices, y esa es la definición de un cuadrado. Ahora,
definición de un cuadrado está específica, y si yo le quitara una vértice y le pusiera 3, ¿seguiría siendo cuadrado? No, Sería ya un no. triángulo, ¿no? Sería un Exacto, triángulo, ¿no? yo le quito, exacto, ya no sería algo. Entonces, estamos hablando de definición. Ya puede ser cualquier otra. Si yo le quito una arista o uno de sus ángulos ya no es de 90 grados, ya no puede ser cuadro, porque por definición ese es el cuadro. Entonces estamos hablando de un concepto. El concepto del cuadrado es este: si le quitas un elemento, ya no es cuadrado. ¿Cómo se contesta esta parte de Dios? Dios es Dios. Si le quitas un elemento a Dios, entonces ya no es Dios. Ya no es el Dios que nosotros estamos hablando. Por lo tanto, Dios es tan omnipotente, omnipresente y omnisciente que si no tuviera estas características ya no sería Dios. Entonces no estaríamos hablando del mismo Dios. Así como si le quitamos un ángulo, ya no estaríamos hablando que fuera un cuadrado, ya estamos hablando de otra figura. Entonces ya no nos sirve, no es. Entonces, para que esta cuestión subjetiva sea, tiene que tener los 3 elementos Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Si no tiene uno de estos elementos, no es Dios y no es el que nosotros estamos hablando. Entonces, para explicarlo en cuestiones de fe, estamos hablando de un Dios que no es nuestro Dios. Y si una religión habla de un Dios que no es omnipotente, entonces no estamos hablando del mismo Dios. No es nuestro Dios el que nosotros hablamos, del que ellos hablan. Y si una de las características es de que el Hijo no es Dios, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Amén. Por definición, Dios lo es todo. Si no tiene algo, entonces no es nuestro Dios. Y si atacan a un Dios que no es omnipresente, que lo ataquen, porque nuestro Dios sí es omnipresente. Si Amén. atacan a un Dios que no es omnipotente, pues que lo ataquen. No están hablando de nuestro Dios, están hablando de otro Dios, porque nuestro Dios es omnipotente. Amén. De esta forma podemos evadir esta pregunta. Amén, gloria a Dios. Pues muchas gracias, pastor, por habernos acompañado, por habernos contribuido con su conocimiento, con la sabiduría que el Padre le ha entregado. Le agradecemos y esperamos que esto le haya servido a muchas personas que nos están escuchando o nos van a escuchar. Y no sé cómo se quiere despedir, pastor. Sí, pues muy agradecido de invitarme. Esperamos reunirnos próxima vez. Esperemos ya estar todos juntos, pero pues no distraigamos nuestras mentes con las cosas. Acuérdense que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, nuestros temas están más elevados que los temas que a continuación están pasando en nuestra actualidad. No debemos de tener miedo ni tener angustia, y sobre todo, pues es tiempo de estudiar más las escrituras, de leer Amén. más y no ver esto como un desafortunado, sino como unas causas probables de buscar de Dios y de tener oportunidades. Hoy es un tiempo de oportunidades más que de desgracias, así que dense la oportunidad de ser luz y sal de la tierra, que también son elementos científicos. Hay mucha ciencia relacionada a la luz que viene en la tierra y mucha ciencia relacionada a la sal, ya que la luz se compone en ecuaciones y se compone de elementos, y es como en la Biblia ya hablaba de estos elementos de la luz antes de que fueran descubiertos. Pero bueno, pues estudiemos y sigamos adelante en el camino. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Pastor Víctor Hernández de Mahanaim, Ciudad de México, que tiene con nosotros en el canal Visión Cristiana su programa que se llama Vivir Aprendiendo para Aprender a Vivir. Nos vemos, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Shalom, shalom. Como ven, amados hermanos, ¿qué les pareció el tema? Pues bien, a mí me llama mucho la atención en especial del pastor. Sí.
la manera en que él se apasiona por las matemáticas, por la física también, por la química, o sea, por su lado, como dices tú, científico, académico, de preparación que tiene, y como de esa misma manera él ha buscado aprender y se ha enseñado a defender a Dios por medio de estos puntos que es en los que a él le gustan, de los que él aprendió. Pero también debemos de entender que uno no siempre puede estar hablándole al pastor o a la persona que más conozca para defender su fe. Cada quien se tiene que hacer indispensable, se tiene que hacer valer por sí mismo, para hacerse las bases de defender la fe que hay en nosotros. Ahorita él defendió varios puntos, tocó el punto de la filosofía, ¿sí? Lo defendió Química. en química y lo defendió en matemáticas. Así es. Pero estoy seguro que cada quien en lo que nosotros sabemos hacer, no sé, a lo mejor en lo artístico, a lo mejor en Lo musical, puede ser, ¿no? lo artístico. Ahí viene reflejado también. También lo puedes defender. Lo puedes defender, no sé en qué otra materia, geográficamente lo puedes defender. De muchísimas maneras tú puedes dar fe y avalar la veracidad de la Biblia y la veracidad del Dios que viene en la Biblia, que es nuestro Dios. Amén. Pues el detalle también está en que tengamos nosotros la disposición de aprender y no de conformarnos con solamente lo que oímos el domingo. Tanto el pastor Víctor y muchos más pastores es lo mismo que dicen: no me creas todo lo que te digo, cuestiónatelo, búscalo, investígalo. Hay una materia que se llama apologética. La apologética es la defensa de la fe y precisamente es lo que te enseña a cómo tomar estas preguntas, estos temas y abordarlos de distintas maneras para pues para dar razón. Sí, exactamente. Pues que más que eso, ustedes saben que estamos en un mundo donde te levantas, te bañas, desayunas y te vas a trabajar, regresas, comes y te duermes porque vienes cansado de laborar. Y yo creo que eso tienes mucha razón, hermano, Edwin, porque si tú quieres conocer más o quieres experimentar lo que dice en especialmente la Biblia, pues lo tienes que, lleva un tiempo, te lleva un tiempo de tu vida, tienes que hacer un tiempo, un espacio en tu, digamos, agenda del día para que puedas investigarlo, pero esa investigación no te lleva 10 minutos, no te lleva una hora, te lleva días para que puedas descubrir con cosas científicas o a meterte más a fondo de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, no es algo de que me meto a la Biblia y ya lo encontré. O sea, sí llevas todo un proceso y pues tienes que darse el tiempo, ¿no? Para que, si tú quieres conocer y quieres crecer en ese conocimiento, ¿no? Para que se amplíe lo que tú puedes experimentar y puedes compartir con las demás personas, no porque me dijo tal persona ya lo voy a hacer, ¿no? Sí, se da mucho eso, ¿eh? Hay muchas cosas que se han ido transmitiendo que son erróneas, como la de la clásica frase que dice la palabra ayúdate que yo te ayudaré, o la de donde se cayó Pablo del caballo, donde podemos buscarla, deberíamos de buscarla a ver si la encontramos en la palabra de Dios. Y es que esto se transmite a través de predicadores que dicen, a lo mejor en ese momento lo dijeron y sin investigar y sin darle ese modo de, bueno, será verdad, lo siguen, lo repiten. Y esto se sigue transmitiendo. Entonces nosotros tenemos que seguir estudiando, seguir buscando la palabra, buscar discernimiento, buscar el temor de Dios, que es donde nos llena de la sabiduría. El temor del Señor es donde nosotros vamos a encontrar también que cómo nos puede explicar ciertas cosas. A mí me ha pasado muchas veces que cuando no entiendo un tema en particular le tengo que pedir al Señor y estoy orando y pidiéndole y de repente ya en un día me da un ejemplo pero con algo físico. Ahora sí, como les menciono a algunos hermanos, a mí
el Señor me enseña como con dibujitos, con manzanitas, para que yo pueda entender un tema o pueda aprender de un tema en particular. Y eso es lo que realmente nos tiene que llevar a estar ahí buscando de la palabra del Señor, buscando del conocimiento del Señor, pidiéndole sabiduría al Padre Eterno. Elizabeth Torres, mi esposa, pues vamos a leer lo que dice, a ver, para que estén atentos a lo que ella preguntó. Dice, yo leo la Biblia, pero me gustan también estos temas donde la ciencia se da a la tarea de investigar ciertos acontecimientos de la Biblia y demuestran que sí existieron. ¿Ustedes cómo nos recomiendan? Pues primeramente, enfocarte en específico en algún tema, perdón, y de ahí ya podemos partir, podemos ver a lo mejor el inicio del por qué pasó esa situación, el agarrar primero sería encontrar tu versículo en la Biblia y ver los contextos, lo que puedes encontrar atrás o adelante. Y ya después empezar a ampliar un poquito más esa información, y si puedes tener o podemos tener ayudas de algunos otros libros, pues también se puede hacer. ¿O cómo ven ustedes, hermanos? Sí, claro, o sea, lo importante es, por ejemplo, hablando de, no sé, de algún tema en especial X, el que se haya elegido, vuelvo a lo mismo, que hay muchas maneras de abordarlo. Tanto, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, en trabajos de historiadores, eh, los libros, el contexto histórico que había en ese entonces, muchos de los acontecimientos que pasaron con Jesús, después se les da fe, se les da veracidad, cuando en otros libros ajenos a la Biblia resulta que relatan las mismas historias. Entonces aquí tú ya lo estás abordando desde un punto histórico. A lo mejor te vas a dar cuenta de temas como el diluvio, que también es mencionado en muchísimas culturas a lo largo del mundo, que eso nos da un indicio de que no es nada más algo que venga en la Biblia, sino es algo que vivieron en otras culturas y que está documentado, que también vivieron, que pasaron. Pero bueno, en cuestión del diluvio, científicamente tú te vas a dar cuenta de la veracidad porque, por ejemplo, hay vestigios de minerales, de materiales que dejan como huella que en algún momento, no sé, tales montañas estuvieron completamente cubiertas por agua. A lo mejor de la antigüedad de la Tierra, pues también hay formas científicas de demostrar la antigüedad de la Tierra, hay formas científicas de demostrar los hechos que pasaron como en Egipto, entonces, de las plagas. Entonces, a lo que voy, yo creo que principalmente es como ver bien cuál es el tema que estás, Que quieres descubrir, ¿no? Que que quieres ampliarlo, ¿no? sí, claro, y ya mientras vas investigando poco a poquito, como que te va, la misma investigación te va orillando, ay, mira y esto, ay, mira y esto otro. Porque también hay que tener cuidado con documentales del estilo History Channel, de National Geographic, porque a veces también luego sacan cosas medio, Fuera de... medio sí, extrañas, medio ¿no? descabelladas. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros estamos acerca de algún tema que nos llama la atención, tenemos que tratar de buscar acerca de cosas relacionadas como la historia. También buscar otras versiones de la Biblia, no porque vayan a cambiar, sino porque a lo mejor algunas palabras en Unas algunas versiones frases. nos cuestan trabajo. Aquí está el hermano Edwin, que es un poquito más, él tiene un poquito más de conocimiento acerca de las diferentes versiones de la Biblia, y a veces algunas Biblias nos ayudan. También el apegarnos un poquito más a lo que es las bases bíblicas o a las raíces hebreas, también nos ayuda a estudiar todo esto, a comprender muchas cosas. A mí me ha ayudado muchas cosas de comprender acerca de la vida de Jesús, el estudiar la vida que se llevaba en ese tiempo de
del pueblo judío. Entonces te ayuda a entender cómo va relacionado todo lo que está alrededor. Buscar el contexto de todo lo que está alrededor de esa situación es lo que te va a ayudar a entender el porqué de las cosas. Y las raíces hebreas te ayudan demasiado a entender el pensamiento, así como si tú quisieras entender, por ejemplo, el tiempo de la Revolución Mexicana. Tú lo puedes comprender desde un punto de vista en este tiempo actual y decir, bueno, pues lo que estaban viviendo y esto. Pero cuando tú te vas a buscar la historia y vas a buscar cómo estaban ellos viviendo y esta situación y te empapas de toda la situación, entonces ya comienzas tú a pensar como ellos pensaban y entonces entiendes el porqué de las situaciones. Igual pasa lo mismo con todos los temas que van relacionados a nuestro Padre Eterno, que tenemos que buscar el contexto, buscar lo que hay alrededor, el tiempo, en qué momento, cómo se estaba desempeñando la vida social en ese instante, cómo se desarrollaba la vida, a lo mejor también qué comían, si eran nómadas, si eran sedentarios, todas estas situaciones que nosotros nos van a ayudar a entender el pensamiento y nos van a ayudar a complementar toda la idea que está alrededor de lo que estamos estudiando. Sin embargo, lo principal es, como nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Siempre de la mano de Dios, siempre pidiéndole que mediante su Espíritu Santo nos llene de conocimiento, nos llene de sabiduría y nos llene de entendimiento. Y tratar siempre de despejar todas estas ideas de hombres o de pensamiento de hombre que a veces nos llevan como habíamos comentado antes, a alejarnos de los caminos de Dios. Siempre de la mano de Dios, siempre tenemos que estar estudiando todo esto. No sé, ¿nos podrías las versiones, hermano Edwin, un poquito así de lo que tú conoces? ¿Cuáles son las que más recomendables para estudiar todo esto? Bueno, no sé si más recomendables, pero yo sí los invito que es bien importante lo que dice Giovanni. Hay que entender que la Biblia no se escribió en español. La Biblia viene desde el hebreo Y arameo. y a lo mejor nosotros, y del griego en el Nuevo Testamento, y a lo mejor nosotros como cristianos y la mayoría de denominaciones cristianas, hemos aprendido a casarnos con la Reina Valera 60. Sí. Y no nos gusta salir de ahí. Y yo no digo que esté mal la traducción, es una traducción muy poética, tiene muchos puntos buenos y en su momento pues es lo mejor que había. Pero es una Biblia con varios fallos, no por malintencionados, sino porque la Biblia reina, vamos a suponer que los escritos vienen del hebreo y son recopilados en Alemania por Martín Lutero, y después de Martín Lutero los recopila Casiodoro de Reina en 1569, si no me equivoco. Entonces estamos hablando que ya pasó del hebreo, ya pasó al alemán, pasó después al latín y ahora del latín pasa al español, que es un español de 1569, estamos hablando de un español muy antiguo, por Casiodoro de Reina, luego revisado por Cipriano de Valera en 1602, hasta llegar a 1909, que estamos hablando ya de 100 años y cambia muchísimo el lenguaje, a que se hace la primera Reina Valera. Entonces imagínate este ejemplo que apenas justo ayer estaba escuchando, que tú lees un libro en inglés y al momento de traducirlo al español se pierde mucho de las formas, mucho Pierde el sentido, de ¿no? los También. modismos, porque estás cambiando del lenguaje. Ahora estamos pasando hebreo, alemán, latín, español antiguo y hasta ahorita. Entonces imagínate cuánto se pierde de información y cuántos errores y cuántos confusiones crean este tipo de cuestiones. Actualmente, gracias a Dios y gracias también a la globalización y a la manera más fácil de comunicarse y de encontrar nuevos escritos, nuevas bases textuales, pues dio origen a nuevas traducciones, lenguaje actual, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, que son Biblias que ya vienen directamente traducidas del hebreo,
o sea, del hebreo al español. Biblias que vienen traducidas directamente del griego al español. ¿Se sigue perdiendo contenido? Pues inevitablemente sí, Menor cantidad, ¿no? pero ya mucho menos, claro. Nos pregunta Biblia Creativa, hay personas que no creen en la Biblia porque dicen que está muy manipulada o mal traducida. ¿Qué les podemos decir? ¿Que está manipulada o que está mal traducida? Sí, así nos preguntan, hay personas que no creen en la Biblia porque dicen que está muy manipulada o mal traducida. ¿Qué les podemos decir? Bueno, es que depende, porque es lo mismo que digo, o sea, en algunas cuestiones como lo que es Reina Valera, sí hay varias cosas que están mal traducidas. Se me ocurre, por ejemplo, en la Reina Valera 1909, dice que cuando Job empieza a tener todas estas calamidades que permitidas por Dios que el diablo le quitara muchas cosas, dice que llega la mujer de Job y le dice, ¿todavía sigues firme en tu integridad? Bendice a Dios y muérete. Ajá. Bendice a Dios y muérete. Luego llega Reina Valera 60, 50 años después, ¿Qué cambia? y le dice, todavía sigues firme en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces ahí tú te quedas, ¿qué pasó aquí? Hay O una sea, gran diferencia. sí, de bendice a maldice hay muchísima diferencia. Pero precisamente esto de que estén mal traducidas en varias cosas es por el contexto histórico que no entendemos. Cuando estamos hablando de... Es inconcebible decir maldice a Dios en sinagogas, Sí. aunque en realidad ese es la intención, maldice a Dios y muérete, porque se está burlando la mujer de Job precisamente. No se puede escribir tal cual maldice a Dios y muérete, y menos leerlo en una sinagoga. Sí, imposible. Entonces cuando Casiodoro de Reina se da cuenta de esto, en Reina Valera 1909 ponen bendice a Dios y muérete, que es como irse al lado opuesto para tratar de dar como sentido a lo que está diciendo, porque no se puede decir maldice. Ajá. Ahora, cuando llegan las nuevas traducciones, nosotros ya no tenemos esa costumbre, nosotros ya no tenemos ese problema que había en ese entonces, ya ni sinagogas hay. Ajá. Entonces ya no tiene sentido poner bendice porque crea confusión. Directamente se pone maldice. ¿Estás de acuerdo? Y volvemos a dar el verdadero sentido. Hay otro, Romanos 12:20, por ejemplo, dice, cuando tu enemigo tiene sed, dale de comer y dale de beber, porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué es ascuas de fuego? Eso es Reina Valera y nos gusta mucho y suena bien bonito. Y se escucha padre. ¿Pero qué es ascuas de fuego? Justamente mi esposa me acaba de preguntar esas. ¿Qué es un trozo de carbón o leña? Ahora, es lo que vuelvo con las nuevas traducciones. Ascuas de fuego es como una analogía, es como ay, tiene otra palabra, se me olvidó. Es como un... ¿Simbolismo? Ujú, que en ese entonces se entendía, es como si ahorita, actualmente te digo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No estoy hablando de un camarón, o sea, tú entiendes que estoy hablando que tienes que estar, Tiene otro símbolo, ¿no? tienes que estar despierto, tienes que estar, al pendiente de lo que está pasando. Sí. Imagínate en 100 años que ya no se ocupe camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Está escrito. Y está escrito. Estas personas van a ver, mira, aquí están hablando de un camarón. No, o sea, hay que entender a qué se referían. Cuando dice ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza es un dicho que ellos entendían. Ajá, en ese instante. Y como no teníamos los conocimientos, pues se traduce tal cual, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza, pero no se entiende. Nuevas traducciones dicen, porque dándole de comer y de beber a tu enemigo, haces que le arda la cara de vergüenza. Así es. Justamente les comento que mi esposa me estaba apenas en la semana preguntando, estábamos en eso, en esa idea de este versículo, porque si no, ¿cómo ascuas? ¿Y Ascuas. cómo se traduce? Y ese es el problema, ¿no? Ahorita de estas traducciones. Nos pregunta Uriel, ¿qué opina de la Biblia Peshita, hermano Edwin? La Biblia Peshita,
La Biblia Peshitta es una paráfrasis de, si no mal recuerdo, de latín, pero no, la verdad no tengo muy presente qué bases tiene la Biblia Peshitta, disculpen. Bueno, pero eso lo podemos, en sí tenemos planeado un tema más, profundo con una persona que tiene un poquito más de este conocimiento acerca de las Biblias. En sí, el hermano Edwin ya nos había, propuesto eso acerca de ese tema, para que podamos nosotros, poder también, instruirlos más y también nosotros instruirnos, porque a lo mejor en ese aspecto estamos un poquito ya. Sí, claro, es bien bonito y bien, a mí me da mucha ilusión el hecho de que varios años, no es grosería, no es, al contrario, hasta tiene muchas cosas muy, muy interesantes, pero había mucho menos información, y era mucho más básicos, inclusive los temas que se daban, no básicos en esencia de la palabra de Dios, porque siempre ha sido magnífica, sino básicos en profundidad, a lo mejor científica y de acotamientos culturales. Sí. Y también no es una ofensa, es una realidad que, no sé, una generación anterior de pastores son en gran medida pastores a lo mejor que no tienen tanta preparación, a lo mejor tendrán secundaria, primaria, prepa a lo mejor. Uh-huh. Y actualmente en la sociedad tanto ha habido con la globalización mucho más conocimiento para atacar, para debatir la palabra de Dios, pero es bien bonito ver que actualmente también hay muchos pastores muy preparados, hay muchos predicadores muy preparados con bases verdaderas para dar defensa, y que también la ciencia ha avanzado para bien, para la palabra de Dios, porque se han seguido descubierto escritos cada vez más antiguos, con cada vez más fidelidad a nosotros, que nos dejan ver todavía un poquito más de lo que Dios tiene para nosotros, que no nos damos cuenta. Entonces, pues así como la ciencia sigue avanzando y la gente lo sigue ocupando para cuestionar nuestros puntos, la ciencia ha seguido avanzando para seguir defendiendo nuestros puntos. Amén, así es. Te estás dirigiendo más a lo histórico. Uh-huh. Eso sí es cierto, pero también si lo vemos del lado espiritual, también cosas que se nos enseñó hace unos 5 o 10 años, teníamos un conocimiento de cierto versículo, pero ahora lo repasamos y lo leemos y entre varios hermanos nos empezamos pues a ver nuestros comentarios, qué es lo que estamos viendo en ese mensaje. Nos estamos ampliando todavía más porque nos está llevando a un conocimiento todavía más amplio, a pesar de que ese versículo ya lo vimos, nos está llevando algo más atrás y empezamos a discernir otras cosas, ¿no? Que son también, como lo dices, ¿no? O sea, la palabra de Dios es magnífica y te va llevando poco a poco a que te vayas adentrando más, ¿no? Ves que la Biblia, y Dios por medio de la Biblia precisamente habla de una manera, lo decía el pastor Víctor, es que no es un texto y ya es palabra viva que sigue, no sé si la palabra es evolucionando, pero que sigue descubriendo cosas nuevas. Y es que te pongo simplemente el ejemplo del libro de Revelaciones de Juan, bueno, del Apocalipsis. Uh-huh. Piensa, precisamente, luego nos cuesta trabajo hacernos a la idea que son escritos desde hace muchísimos años. Uh-huh. Pero piensa que hace 2000 años, hace simplemente 100 años, en 1920, no había ni celulares, ni televisiones, ¿no? Los carros no eran como los conocemos, bueno, los transportes no eran como los conocemos, o sea, el teléfono, tantísimas cosas que ahorita es nuestro día a día, simplemente cómo nos podemos comunicar ahorita por medio del streaming. Ahora hace 2000 años que se escribió Revelaciones y que se le muestra a Juan todo esto, ¿cómo el pobre Juan puede entender todo lo que Dios le está mostrando? Porque le está mostrando el final de los tiempos. Sí. A lo mejor y Juan vio celulares, vio eso,
Pero ¿cómo va a saber? ¿Cómo lo va a conceptualizar? Sin nada que ver en sus tiempos. Entonces es como dices, mensajes que hace 10 años eran de una manera, ahora los ves, pues es cierto, porque está pasando esto y esto y esto, porque es palabra Sí. viva, porque... Tan solo de los dos testigos, ¿no? Donde nos habla la Biblia que en todo el mundo lo van a ver. Exactamente. Y tú te quedas, hace pocos años decías, pues ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo ¿En lo qué van a ver? forma? Pero ahorita ya con esto de la tecnología, con esto que se está dando de YouTube, con esto, pues ya ahora sí podemos entenderlo. Y nosotros, nuestra misma generación pasó eso. Que a lo mejor no, ¿cómo vamos a alcanzar a ver todos al mismo tiempo todo lo que va a pasar? Claro. Es fuerte. Bueno, nos mandan un mensaje la hermana Liz Torres que dice, ¿qué opinan de la versión nueva traducción viviente? Vamos a darnos La prisa un poquito. nueva traducción viviente es una traducción un poquito rara, porque en sí su traducción viene del inglés y después pasó al español. Estamos hablando que viene hebreo y griego, después inglés y después español. Ahí ya perdimos, volvemos a lo mismo, ya perdimos pues varios del original o de los escritos originales. Ahora, nueva traducción viviente está, yo no la recomiendo tanto porque su dinámica que tiene es un poquito rara. Hay dos maneras como dos tipos de Biblias, vamos a llamarla así. La Reina Valera es una Biblia que tradujo tal cual, ascuas de fuego, sin importar lo que sea. Ujú. No sé, Dios habla hoy, el lenguaje actual, traduce, haces que le arda la cara de vergüenza. Reina Valera está traduciendo lo que es y ya, o sea, no se están metiendo en que si tú lo entiendes o La no, esto es lo interpretación, que ajá. es. El lenguaje actual está traduciendo, esto es lo que es, pero en realidad se quiere referir a esto, o sea, te lo quiere dejar un poquito más Más claro claro. porque ya no tiene sentido seguirlo conservando Y como era. entonces ya da la opinión, ¿no? Ya entra el comentario de la persona. Entonces, este tiene su postura, este otro tiene su otra postura. Traducción viviente lo que hace es que cuando le conviene, por así decirlo, ellos consideran que es mejor agarrar la traducción dinámica. La dinámica es la lenguaje actual, que cambia los conceptos por la idea en esencial. Entonces, traducción viviente cuando así lo conviene, o cree que lo conviene, lo toma de una forma dinámica como el lenguaje actual. Pero cuando cree que le conviene mejor, lo toma como Reina Valera de forma literal. Mm. Y esto otro lo toma dinámico y esto literal. Entonces crea confusión también. Yo no la recomiendo tanto, no se me hace tan buena traducción. Así es. El hermano Gerardo nos contribuye diciendo, casi todo el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, aunque en algunas porciones está en arameo, el idioma que se hizo común entre los judíos unos pocos siglos antes de Cristo. Puntos encontrados científicos por un servidor por curiosidad, es el ADN, la circunferencia de la Tierra, la zoología, salud, psicología y el derecho. Y esos son temas que ha encontrado el hermano Gerardo acerca de la ciencia en la Biblia, en la palabra de Dios. Nos preguntan, a lo mejor no entra aquí el tema, como les comento a nuestros radioescuchas, que lo que vamos a hacer es un especial acerca de la Biblia donde nos puedan dar un poquito más de instrucción acerca de cuáles son las mejores versiones, bueno, no se dice mejores versiones, cuáles son las características de cada versión de la Biblia y podamos nosotros instruirnos acerca de cuál nos conviene más. Pero Biblia Creativa nos pregunta, entonces, ¿cuál es la versión más recomendable? A tu parecer, hermano Edwin. Eh, yo, Ojo, estoy diciendo a su parecer, no, después no se vaya a armar la controversia aquí. yo no sé si puedo recomendar un especial. Yo lo que he hecho personalmente es tener varias traducciones. Así es lo más recomendable. Porque si te la verdad es que sí te da una idea mucho más amplia de algunas cosas que de algunos puntos. Yo sigo con la creencia de que es bueno seguir manteniendo Reina Valera 60 porque tiene muchos puntos muy buenos. Yo tengo, por ejemplo, el lenguaje actual, tengo la Reina Valera contemporánea, es una Biblia que no ha tenido mucha difusión ni mucha promoción, pero Reina Valera contemporánea es una Biblia muy bonita porque mantiene la esencia de Reina Valera 60, por así decirlo,
mismas formas, como mismo tipo de habla, pero esta ya implementa lo que vuelvo a decir, como la traducción dinámica, que ya no traduce tal cual lo que es literalmente, sino como la idea. Aquí se quería referir a esto. Eufemismo era la palabra que quería encontrar hace rato. Es como cuando dice que Saúl entra a la cueva a cubrir sus pies, y que como en esta situación llega David y tiene la oportunidad de cortar un poco de su vestidura. Y aquí uno se pone a pensar, ¿por qué tuvo esta oportunidad? Si es el rey, se supone que el rey siempre va escoltado, siempre está cubierto. Bueno, porque cubrir sus pies es un eufemismo de hacer sus necesidades. Ok, volvemos a lo mismo. En sinagoga no puedes decir fue al baño o fue a hacer sus necesidades. Pues fue a cubrir sus pies. Ok, por ejemplo, traducciones como Reina Valera Contemporánea ya no dice cubrió sus pies, ya dice fue a hacer sus necesidades, que tú lo entiendes y que no necesitas andar especulando cosas. Sí. Yo, más que una traducción en especial, recomiendo una traducción literal como Reina Valera 60 y una traducción directa como Reina Valera Contemporánea, Lenguaje Actual, Dios habla hoy. Traducción viviente no la recomiendo yo en lo personal, aunque si la quieren tener pues ya allá ustedes. Y NBI tampoco la recomiendo, porque NBI sí tiene mucha influencia católica, tiene mucha influencia, hay otra denominación, bueno, pero tiene pues varias, como que sí le empezaron a quitar y a poner algunas cosas de modo como conveniente. Hay algo que es bien importante, porque en traducciones dinámicas como Lenguaje Actual, Contemporánea, Dios habla hoy, hay algo que le llaman la coma juanina, y seguramente ustedes lo han escuchado, que les dicen que para, y lo han oído hablar ustedes, que dicen que para que un texto tenga validez, como que se tiene que reiterar ¿cómo se dice? Repetir. Repetir. Pero no sé, pero no se me ocurre ahorita bueno, mejor lo dejamos para el otro tema, es que la verdad no lo tengo muy presente ahorita. Bueno, por último, nuestro hermano Gerardo nos contribuye. Hay una historia confirmada por la NASA que a la Tierra le falta un día, y la Biblia encontraron la justificación. Y en la Biblia encontraron la justificación. Está hablando del día en que Josué detuvo, ¿no?, el sol. Sí, claro. NBI es la de las Américas. NBI es la de las Américas. No, NBI así se llama, traducción NBI. Y también viene del inglés, por cierto. Ok. La de las Américas es otra traducción distinta. Bueno, pues con esto vamos cerrando ahora sí que nuestro programa de hoy. Espero les haya gustado. Deseamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Este programa haya sido mucha bendición para sus vidas. Mañana los esperamos alrededor de las 10 para seguir con otros temas que tenemos planeados para ustedes. Vamos a despedirnos, hermanos. Bueno, pues otra vez un gusto estar compartiendo micrófono con ustedes y tiempo con los que nos están escuchando. Les agradecemos su atención, su tiempo, y vamos a seguir aprendiendo de nosotros. Vuelvo a lo mismo, la recomendación es pues seguir empapándonos de la palabra de nuestro Dios, y cuando menos nos demos cuenta, el día que nos pregunten acerca de tal tema, Dios nos va a revelar de lo mismo que ya estudiamos, porque luego queremos que nos revele cosas que ni sabemos, cuando ya lo revelado ya está en la Biblia. Pero estudiando de la Biblia, cuando llegue la situación que tengamos que defender, Dios nos va a iluminar de lo que ya estudiamos para dar razón de la grandeza que hay en la palabra de Dios. Pues sí, fue un honor estar un día más con ustedes aquí en cabina.
hermano Edwin. Es un gusto estar platicando de estos temas aquí. Hermano Giovanni, gracias por la invitación. Y confirmando algo que subió un científico, un astrónomo, Nicolás Copérnico, dice: Dios, que es bueno, creó el universo ordenadamente para nosotros. Entonces ahí una vez más confirmamos que la ciencia también es puesta por Dios y esperemos que haya sido de bendición. Amén. La hermana Guadalupe Velázquez dice: bendiciones hermanos, bendiciones hermanas. Bendiciones. Bueno, pues agradecemos al Creador por esta oportunidad que nos permite estar, que nos dé fortaleza, nos llene de fe, nos incremente la fe, que nos permita ser instruidos en su conocimiento, en su sabiduría, sabiendo que el único lugar donde podemos nosotros llegar es en su presencia, y que nosotros tengamos en cuenta siempre, en todo momento, que el temor al Señor, el temor a nuestro Creador, el temor al Padre es el que nos da la sabiduría. No nos apartemos de Él. Hay muchos secretos dentro de la palabra, hay mucha luz que están ahí, que están por descubrirse, y nosotros solamente los podemos ver, los podemos encontrar, empapándonos en Él, pero sobre todo también buscando su presencia, buscando sus pies, llenándonos de su espíritu. Que Dios les bendiga, que tengan excelente día. Somos el hermano Giovanni, el hermano Abraham y el hermano Edwin. Nos escuchamos mañana. Bendiciones. Bendiciones. Ayúdame a seguir hasta llegar a ti. Ayúdame a seguir hasta llegar a ti. Ayúdame a seguir hasta llegar a ti. Ayúdame a seguir.